Bueno, después de esta breve inicio de este magnífico vendedor de sueños, darle las gracias a todos por venir. Hoy estamos en el segundo día de la Semana de la Arquitectura, todavía no con Juan Gopar. Ayer fue el recorrido por la ruta de la arquitectura racionalista en Santa Cruz. Fueron 3 horas y pico de caminata, pero muy interesante. Mañana viene Elisa Valero y el viernes viene Alberto Campo Baeza. Todas las conferencias son a las 7 de la tarde. No se las pierdan, creo que es una buena oportunidad que vale la pena venir a verlas. Yo darles las gracias por venir, recordarles que igual que este pseudo Berlusconi es un gran vendedor de sueños, la arquitectura también es un gran sueño y sobre todo para todos nosotros, y cualquier cosa que sea hablar de ella merece la pena. Muchas gracias a todos. Gracias, decano. Buenas tardes. Bueno, como decía Argeo, empiezan las conferencias, las ponencias. Y con estas jornadas pues queríamos sentar las bases de un debate que se ampliará con futuras acciones que ya les iremos informando. Un debate sobre la manera de intervenir en las arquitecturas heredadas del pasado, en la ciudad histórica, etcétera, ¿no? Estamos viviendo ahora unos momentos de conflicto disciplinar entre la historia, la arquitectura. Parece que algunos profesionales entienden la ciudad como un documento histórico. Nosotros los arquitectos defendemos una mayor complejidad en la ciudad y en la acción sobre la ciudad. Y de eso iremos hablando. Para eso le hemos pedido a los ponentes, a Juan Gopar, a Elisa Valero y a Campo Baeza, una reflexión sobre conceptos tales como el tiempo, la tradición, la memoria, la permanencia. Tenemos con nosotros a Juan Gopar, bienvenido al Colegio de Arquitectos, es amigo de esta casa, amigo de muchos de ustedes. Juan es un ser particular, sobre todo porque le caemos bien los arquitectos. Fruto de eso y de su amistad con Virgilio, con Cheni, pues muchos tenemos la suerte de contar con una de sus piezas en nuestros despachos, Cromofobia, La ciudad de mente, aquella serie preciosa de casitas coloreadas que le encargó el colegio en el año 2007. Y hace mucho tiempo que teníamos ganas de invitarlo al colegio a que nos contara en lo que está metido, ¿no? Nos pareció una buena oportunidad esta para adentrarnos con mayor profundidad en su quehacer, en su interpretación de la hora, que como verán pues tiene muchos puntos de contacto con las preocupaciones que tenemos los arquitectos. Yo no me voy a extender en detalle sobre su rico bagaje, su currículum, lo tienen en los tarjetones que hemos preparado, que ha preparado Jorge. Por cierto, gracias Jorge, el nuevo fichaje Jorge Díaz de Cultura, que va a estar apoyando pues a la vocalía en todo. Como decía, pues tienen su currículum ahí. Los que no conozcan el trabajo de Juan, pues tranquilos, lo van a conocer enseguida. Juan nos ha preparado un intenso recorrido por su historia, por su relato del mundo, desde la isla, desde Lanzarote, en el límite entre la poesía y la vida que pasa. Sin más, les dejo con Juan Gopar. Muchas gracias. Bueno, acabamos de ver un fragmento de la película de Sorrentino, Silvio y los otros, y esta conversación del vendedor de sueños que interpreta Tony Servillo, interpretando a Silvio Berlusconi. Y lo ponía de entrada y así un poco a bocajarro, porque lo que quiero es llegar hasta ahí. Voy a intentar llegar hasta ahí. Voy a intentar resumir casi mi vida de
producción creativa desde el 83, pero el objetivo es llegar ahí. Así que son muchos años y he tenido que concentrarlo todo, he tenido que hacer una poda esta mañana a las 5 de la mañana para quitar, porque me estaban saliendo 2 horas de conversación, así que era muy, muy largo. Y algunas de las cosas que vamos a ver son intervenciones que he hecho con amigos arquitectos, y el punto de partida de aquí, yo me formé en Tenerife. Toda mi formación académica está ligada aquí, pero mi deuda con la arquitectura y con los amigos arquitectos es enorme. Yo creo que le debo más a la arquitectura casi que a la pintura, ¿no? Bueno, voy a empezar con esta imagen. Esta es una imagen reciente de las últimas cosas que he hecho, pero me servía para hablar de esta idea de itinerancia. En realidad la itinerancia que vamos a hacer es ese punto de partida desde las Mercedes, que era el sitio donde yo vivía cuando trabajaba en la Conca, hasta ahora, hasta intentar llegar a esta situación de sueño y pesadilla que es de la que habla Sorrentino con los vendedores de sueños, ¿no? Este es un cuadro de 1983, que se expuso en una exposición en la Caja de Ahorros. Por ese entonces la Caja de Ahorros tenía una pequeña galería al lado de la catedral en la laguna, y editaban unos catálogos pequeñitos. No tengo una imagen mejor, pero esta es una pieza que es fundamental para mí, mi trabajo. Yo estaba en esta época muy seducido por la obra de Beuys, y lo que se ve ahí sería el sombrero, que es un símbolo de Beuys, una taza de cerámica de té, y una maqueta de barco que aquí está pintada, no se ve bien, pero es una cosa que está en 3 dimensiones, un objeto. El cuadro se titulaba así: Invitación a Beuys a tomar té en la barca de mi padre, o en mi barca, me parece que era el título exacto. Lo que estaba intentando era eso, establecer un diálogo con alguien que para mí tenía... yo he encontrado como muchos puntos de conexión entre la obra de Beuys, sobre todo su interés por el material y el mundo en el que yo me movía entonces, ¿no? Decía Beuys que la mejor obra de arte es una buena conversación. Vamos a intentar mantener una conversación, aunque estoy hablando yo solo, pero mi idea es eso, que podamos como compartir al final algunas ideas de las que voy a contar. Joseph Beuys sentado en el Bentley. Con este coche, él acudía a muchas de sus acciones. Es un coche que restaura y que firma en la culata del motor en 1978. Decía Beuys que la obra de arte es el más grande enigma posible, pero el hombre es su solución, decía. Esto lo dijo en el 85, poco antes de morir. Dice: el arte como liberador de procesos espirituales llevó a Beuys a la consecuente ampliación de los estrechos límites del concepto tradicional del arte y a la obtención de nuevas perspectivas para la consecución de una sociedad más humana. Sus materiales preferidos fueron sustancias orgánicas, la grasa, el fieltro, la cera, la miel, el vapor de agua, objetos insignificantes sin valor estético propio, aparatos científicos, baterías, tinturas químicas, naturales, sangre, cobre, hierro, oro, pizarras de escuela, bañeras, féretros. Lo que a primera vista puede parecer arbitrario, en realidad no lo es. En 1943, su avión Stuka es derribado sobre Crimea. Beuys sufre graves heridas, pero vive. Un grupo nómada tártaro lo encuentra inconsciente y lo salva de la muerte, untando sus heridas en grasa animal y protegiéndolo del frío con fieltro, una experiencia que marcaría el resto de su vida, como relata en su autobiografía. Sus temas no responden a un gozo hedonista por lo artístico. La herida, el sufrimiento, la muerte, los campos de concentración, procesos científicos naturales, animales y símbolos enigmáticos, mitos. Estos eran en realidad sus temas. Acerca de la cuestión de por qué
En sus objetos, Beuys utilizó principalmente objetos de desecho y de color gris. Beuys respondió en una entrevista que lo hacía para producir una imagen complementaria, un mundo de colores. En 1979 explicaba: es decir, que hay un mundo visible y otro invisible. Al mundo invisible pertenecen los campos de fuerza, las interrelaciones formales y los procesos energéticos imperceptibles, y también pertenece a aquello que se llama habitualmente el interior del ser humano. Para Beuys, el pensamiento puede ser un proceso escultural o un discurso plástico. Nunca se cansará de repetir que toda transformación revolucionaria de la existencia ha de presuponer la libertad. Beuys se introduce en el mundo de los materiales y las conexiones psicológicas alegóricas que éstas conllevan, formando necesariamente parte del desarrollo del arte objetual de nuestro siglo. Opta dentro del conceptualismo por una solución objetual antropológica y por el uso heterodoxo de los materiales más pobres y de desecho, con los que experimenta transformaciones de diverso tipo, por los que su trabajo se aproxima al arte povera. Beuys reclama una dimensión profunda, conceptual, política y arcaica, pero emplea muchas veces objetos insignificantes y vulgares que son transformados o transustanciados por el acto de voluntaria elección y descontextualizados que ejerce el artista. Beuys aboga por una reconversión del hombre a lo espiritual, recuperando con ella el dominio de la propia vida por parte de cada individuo. Comprensión polar de la realidad a través del binomio espíritu-materia y la conciliación de ambas. Esta idea de considerar la materia como algo espiritual es tan valente. El poeta tiene una antología que él llama Material Memoria. Es importante esto en mi trabajo, la presencia de la memoria como material. Pero esta idea de lo material es doble. La naturaleza está presente todo el tiempo en las esculturas y su conocimiento es la clave de una iniciación. Está en Bachelard y la imaginación material, está en San Juan de la Cruz y su idea del todo en la nada. Es la condición de la luz a la vez que como partícula y como onda. La luz es Dios, decía. Andrés Sánchez Robaina y su poesía en Palma sobre la losa fría, una metafísica de la luz. Está en John Cage, está en Oteiza, está en Chillida, esta idea de la búsqueda del vacío. La materia no es estable ni permanente, según Beuys. Es una sustancia animada, dotada de una dimensión espiritual común a todas las criaturas. Al igual que la materia, la forma tampoco es un concepto estático y definido. Beuys considera que la forma se define a través del movimiento. Se trata de una forma cambiante, flexible y termosensible. El espacio de Juan Ramón Jiménez cuando dice: los dioses no tuvieron más sustancia que la que yo tengo. El concepto ampliado del arte, en Beuys, el concepto ampliado del arte es la vía para expandir los horizontes creativos de la actividad artística más allá de los circuitos tradicionales en los que se desarrolla y se da a conocer. Beuys afirma que el arte ha de salir de los museos, de las salas de exposiciones para formar parte de la vida, ya que es un agente fundamental para activar el cambio moral, político y económico entre los hombres. El concepto de acto artístico es, por tanto, de carácter antropológico. Se trata de una asociación de las vivencias autobiográficas, los acontecimientos sociales e históricos, la ciencia y el mito. Lo importante de Beuys en relación con la conferencia es el descenso a la materia, una vez que se ha compuesto la idea de que materia es a la vez tiempo y espacio, contemplado desde el ser. El espacio es el espacio más el acontecimiento, el espacio es previo al ser, el tiempo es previo al ser, pero el ser es lo que genera el acontecimiento. El acontecimiento no puede ser mudo, lo crea la conciencia. Así, en mi trabajo hay un descenso de la materia a Lanzarote, al charco, a la cabaña de mi abuelo, al traspatio, a la cuchara. Beuys, con su concepto ampliado del arte, nos dice que la auténtica obra de arte se gesta en la transformación de la conciencia del espectador, que pone en funcionamiento la asimilación de la realidad misma y el pensamiento individual.
La creatividad en el concepto ampliado del arte permite la creación de un organismo social como si de una obra de arte se tratara. Una obra que no representa al mundo, sino que inserta en él una nueva y mueve a la reflexión para poner en práctica el mejor modo de habitarlo. Esta es la casa de las Mercedes, cuando, bueno, yo aquí debe tener 20 y pocos años, y aquí estoy pintando un cuadro que para mí también es importante, aparte que veíamos, la invitación a Bois a tomar té en el barco de mi padre. Este era un cuadro que se llamaba La Silla, se acaba de exponer hace poco con la exposición de Sintaxis en el TEA. Yo he pintado la silla donde estoy sentado y en la esquina del cuadro está la bata del pintor, que era la bata que yo me ponía para pintar, colgada, y él también había pintado la bata. Era mi forma de salir, de emanciparme del espacio de la pintura, es decir, de emanciparme del bastidor, de que la pintura estuviera fuera del bastidor. Pero era una forma de estar fuera, pero para entrar en una reflexión también más profunda con la pintura. Este es el cuadro de la silla. La bata, han pasado 30, no sé cuántos años, muchos años. Yo tenía ahí 22, tengo ahora 61, pues no sé, son muchos años. Y la bata ha ido envejeciendo. Pero está bien también que las cosas envejezcan, las cosas tienen que envejecer, porque las cosas están vivas, ¿no? Estos son dibujos de esa época. Yo delante de la casa de mis abuelos había una fábrica de sardinas. La fábrica de sardinas estaba ya en sus últimos momentos de crisis. Y estos son unos papeles grises reciclados que se utilizaban para que las operarias de la fábrica no resbalaran con el aceite. Y yo me hice con cerca de 1 tonelada de papel de cuando la fábrica cerró. Yo cada día hacía algunos dibujos de esto que tiene que ver con la caligrafía china, con esta cosa gestual. Este tipo de trabajo no permite errores. El gesto tiene que ser decidido, tienes que terminar el gesto. Una vez que lo haces, lo que pintas no solamente es la mancha negra, sino también el espacio vacío, esa zona fronteriza entre el negro y el gris del papel, forma parte de la pintura. Aquí he traído 3, de estos tengo muchísimos papeles, he traído estos 3 para explicar esta idea del gesto y de esta frontera entre lo vacío y lo lleno, ¿no? Esta sería otra de esas pinturas. Estamos hablando de 1980 y poco, de esa época, ¿no? Este fue mi primer encuentro directo con la arquitectura. Esto era Paco Artengo, Domínguez Anadón, y no recuerdo quién era el otro, y Carlos Suárez, sí. Y yo, no sé, tenía 20 muy pocos años, ¿no? Y me llamaron para intervenir aquí. Y había gente que ya tenía su carrera hecha. Estaba Martín Chirino, no sé, Pedro González, un mural grande, Gonzalo González. Había bueno, y Paco me pide intervenir ahí. Entonces yo entro un poco en el proceso de construcción del edificio. Todavía no estaba terminado, estábamos viendo el tacto de la piedra hechillida, estábamos viendo el pavimento con estas incrustaciones de animales, de caracoles y tal, seducido por todo eso, esta claraboya. Esta referencia un poco con esa esquina a Pei, ya la primera referencia oriental, que después ya vi un poco más tarde en la National Gallery en Washington. Y Paco me encarga una pieza realmente importante. Era un acto de valentía por su parte, a alguien tan joven. Y yo respondí con esto, con esta pieza que se llama El mural del estanque, está en la oficina está a la entrada de una sala de actos. La
Pieza debe tener como 20 metros por 2,50. Está hecha en resina de poliéster, pigmentos, polvo de mármol y estas manchas negras que tienen que ver con esta idea de la caligrafía. Y aquí está un poco también esa idea del vacío, del silencio, toda esta idea de este mundo oriental en el que yo también estaba sumergido en ese momento. Es decir, que por una parte estaba Beuys, estaba esta idea del arte expandido de Rosalind Krauss con el cuadro y la bata esta, y estaba todo ese mundo oriental que a mí en ese momento me interesaba mucho, ¿no? Este cuadro de Hiroshige se titula Tormenta en Sono. La vida se nos presenta definida por un contorno, el cuerpo. Pero la vida, la vitalidad de ese cuerpo depende de la transición fluida a través del contorno. Es decir, la vida misma desmiente continuamente el contorno y trasciende sus límites. En lo que el ojo mira y el modo en que lo mira, en lo que el oído escucha o lee, en el alimento, la respiración y los afectos, el ser vivo incorpora ya el paisaje emocional o sensible. Esto de Hiroshige trabaja mucho esta idea de cambio, de que para el mundo oriental, para los japoneses, sobre todo, la belleza está muy directamente relacionada con esta idea de cambio. Esta idea de tormenta, la lluvia, estos hombres que caminan, bueno, el viento hace que vuele la sombrilla, el bosque entra en un mundo de sombras también que se mueven. Toda esta idea cambiante es lo que intenta capturar Hiroshige en esta pintura. Y bueno, y aquí vamos a pasar al primer proyecto. La primera parte de lo que voy a hacer hoy, voy a leer un poco más, porque hay cosas que necesito meditar y ponerlas por escrito y necesito leerlas. La segunda parte va a ser más ligera, así que no se preocupen al principio, tengan paciencia conmigo. Yo soy un pintor y estoy hablando en la Casa de la Arquitectura, entonces todo el balbuceo que ustedes pueden estar notando tiene que ver con eso, con alguien que está acostumbrado a hacer y no a hablar, ¿no? Así que este fue el primer trabajo, así como importante, después de Paco Artengo con el mural. Jack Herzog y Virgilio están construyendo el TEA. Virgilio Gutiérrez, ¿no? Un amigo que está aquí. Y Virgilio me llama para intervenir en esto, en este espacio. Este muro tiene aproximadamente unos 50 metros, 7 metros de altura. Hoy voy a contar una cosa que no le he contado. Estuve con esto como 4 o 5 meses trabajando y ha pasado de esto no sé cuántos años, Virgilio. Y esto nunca te lo he contado, te lo voy a contar hoy. Te lo voy a contar hoy a todos. En realidad esto es como una visita a mi taller. Normalmente vivimos seducidos por la tragedia. Yo normalmente lo que hago es que cuento un naufragio de la casa de un barco de mi abuelo. Y yo sé que a la gente le gusta eso. Y eso me viene bien porque evita que hable de cosas que después son más serias, pero que a mí me da más pudor hablar. Pero hoy yo creo que tenía esa deuda con la arquitectura y quería contarlo aquí. El espacio montaña y jardín se van adentrando hasta la habitación en verano. Esto es un haiku de Basho. Este haiku, salido de la pluma de Basho, nos describe de forma poética el concepto espacial que gobierna la arquitectura clásica japonesa. Llegado el verano, la casa tradicional japonesa se desprende de su envoltura. Las pantallas correderas exteriores, o shoji, y las pantallas interiores, o suma, y se abre al jardín, quedando la casa reducida a una superficie plana en la que casi se pierde la conciencia del espacio encerrado o delimitado, a no ser por una serie de elementos verticales o postes que sujetan la cubierta de la casa. Además de ser elemento soporte, el poste desempeña el papel de señalar o indicarnos que estamos bien en la casa o bien en el jardín. En estas condiciones no queda muy claro dónde se encuentra el límite entre el interior y el exterior. Estamos próximos a esta idea, a este espacio.
Este tipo de construcción permite que las habitaciones de la vivienda pasen a formar parte del jardín y que éste se incorpore al ámbito interior. La casa se adentra en la naturaleza y se borran los límites entre el objeto y su entorno, es decir, entre la casa y el jardín. Esta difusa condición espacial tiene su origen en un elemento típico de la arquitectura japonesa. El engawa es esto. Un engawa se tiene cuando se construye un corredor continuo que envuelve a la estructura debajo de la prolongación de los aleros, y de su forma general se llama engawa a todo aquello que funciona como una zona de tránsito que lleva del interior al exterior, del edificio a la naturaleza, de lo privado a lo público, y viceversa. El engawa es llamado tercer espacio, ya que no queda claro que sea un espacio interior o un espacio exterior. Cuando se cierran los paneles de la casa, se mira hacia el jardín. El engawa parece un espacio exterior, pero visto desde el exterior con el suelo de madera y por el tejado, el alero, resulta extraño considerarlo como un espacio interior. La naturaleza de este espacio, que no debe ser considerado como un espacio independiente de los otros dos, depende del punto de observación. El engawa permite concebir el espacio como un flujo continuo entre dos contrarios, el interior y el exterior. Este era el sitio que me proponía Virgilio para intervenir. El espacio en la frontera de lo de dentro y fuera, que separa el orden artificial y la naturaleza, recibe la invasión del mundo natural. El patio simboliza la naturaleza intrínseca del lugar. El patio es una sala de estar al aire libre. Es un espacio exterior, autónomo, una parte de la naturaleza que ha sido aislada y se ha convertido en algo hecho por el hombre. Este es el sitio. En esta época todavía no estaban los cristales, estaban las columnas que soportaban el alero, la garganta esta de luz que da al mercado, la pared gris donde se había proyectado, intentando eso, darle como un carácter que lo aproximara como al edificio proyectado como cemento, que era, esa proyección estaba también en el suelo, los bancos, estas palmeras. Virgilio, el teléfono. Sí, era como, fue todo muy, muy emocionante y vertiginoso. En realidad fue una obra, en realidad me gustó, a mí me gusta mucho todo este proceso. Me gusta más casi estar en eso que después, ¿no? También me pasó eso con el edificio de Paco, con la caja, ¿no? Estas fueron pruebas que había hecho Virgilio en la pared, intentando darle un color, a ver si con eso se resolvía un poco todo este tema del cemento proyectado. Bueno, y esta es la pieza con la que yo empiezo a dialogar con el edificio. Esta es la silla del guarda. Esta es la cosa que yo no le he contado a Virgilio. Esta es la silla del guarda de seguridad del segurita que tenían al lado del contenedor de obra, esto que están en todas las obras. Y esta silla tenía esta rejilla y proyectaba esto debajo de estas luces y estas sombras. Yo lo que hago es seguir el rastro de la luz todo el tiempo. El edificio me está llevando constantemente a observar eso. Estos son fenómenos que, bueno, ahí se ve mi pie y yo empiezo como a caminar un poco siguiendo el rastro de la luz, ¿no? Estos son, en este caso es una rejilla, una puerta y esa proyección, los andamios y sus luces y sus sombras. Otro andamio. Yo hago una serie de cartones porque la cosa no estaba resuelta, teníamos que convencer a Jack. Yo hago una serie de cartones, eso, con el gris del color del cemento, también porque el gris, después verán por qué es gris, tiene que ver también con esta cosa de los hormigones y esta proyección de luz, ¿no? Hago una serie larga en casa y hago esta serie también de pinturas pequeñas con color. La misma idea, el color de fondo era un poco las pruebas que había hecho Virgilio en la pared del edificio,
y yo había y esta idea de luz proyectada sobre un collage, hay telas, hay otros materiales. Bueno, esto es lo que le enseño a Jack y a Virgilio, y 2 papeles grandes de 11 metros, uno creo que está en el TEA y otro me parece que lo tiene Jack. Y tengo que decir que Jack fue también alumno de Joseph Beuys. Yo conocí a Jack, la obra Jack, cuando hizo lo de la estación de trenes, una exposición en Múnich, y me interesaba esa conexión que tenía con Beuys, con el mundo de los materiales y eso, ¿no? Esta es la primera prueba. Cuando ya se había dado el visto bueno, hacemos esta prueba. Esto lo hicimos sobre las 2 manchas de color que se le habían proyectado otra vez cemento, hicimos esta proyección y bueno, esta prueba era pequeña y aquí está como el día en que la cosa arrancaba. Me voy a saltar 4 meses de trabajo, vamos a llegar, porque tengo que acortar, la charla va a ser un poco larga, así que espero que nadie quiera ver el Barcelona hoy. La idea es que esto termina así. Con la luz ya empezamos a poner los cristales y el mural prácticamente estaba acabado. Desde dentro, esto fue una imagen posterior, pero ya se veía el mural así. Entonces estaba todo correcto, el mural estaba bien, habíamos lavado el muro, habíamos proyectado aguas, muchísimas veladuras, estuvimos derramando pintura desde el techo durante 4 meses para que no fuera un efecto de pintar con brochas, sino que aquello pareciera que la piedra pareciera algo natural. Y al final la cosa estaba clara. Yo con esto, de decir que si te presentas un examen y con esto tienes una nota alta, ¿no? Pero no tienen a veces la impresión, cuando están haciendo un dibujo, o incluso cuando ya han pasado de la fase de dibujo y han proyectado el edificio y ya entran en el edificio, ven el edificio con la gente que está viviendo en el edificio y sales a la calle y te encuentras esa tapa de alcantarilla que le han pintado un poco de paso de cebra, la han levantado, la han girado, está perpendicular a la horizontal del paso de cebra y eso te jode todo el proyecto de la casa. Porque tú dices, joder, qué bien quedó esto, ¿no? Entonces uno está constantemente, decía Bram van Velde, que la historia de la pintura es la historia del fracaso. Siempre pierdes, ¿no? Siempre hay algo que te destroza esta idea. Entonces tienes que volver a intentarlo, tienes que volver a intentarlo. Y esto pasaba aquí, ¿no? Es decir, joder, pues si todo está tan bien, ¿por qué el edificio sigue produciendo esto? Esto lo podía haber firmado yo ahora. Pero parece una escultura contemporánea, una escultura de Beuys, ¿no? O esto, ¿no? Esta escalera con la sábana y esa proyección de luz que entraba y esa luz que laberíntica un poco debajo, esa espiral de luz. Y esto es lo que te fastidia el trabajo. Esto es lo que después te manda al psiquiatra, ¿no? Bueno, ahora voy a leerles una cosa y para seguir entrando en estas cosas que no le conté nunca a Virgilio. El edificio seguía hablando. La luz está ahogando. Te voy a decir que esto tiene que ver con este libro que compré hace mucho tiempo. Yo estaba en Sevilla hasta los años 80, parece que de Félix Ruiz de la Puerta, un especialista en cultura oriental y profesor también, me parece, en la Politécnica en Madrid. Y es un trabajo fantástico con mucha claridad sobre la obra de Tadao Ando. La luz, para ser más preciso, la relación luz-sombra, ha sido y es el elemento sobre el que se ha fundamentado la arquitectura de Ando. Consideraciones de tipo religioso que tienen su origen en aspectos del mundo natural han dado el predominio a la luz-sombra sobre cualquier otro requerimiento arquitectónico. En la casa tradicional japonesa, fijándonos únicamente en el tratamiento de la luz, hay un hecho que llama la atención de cualquier observador occidental. El sistema constructivo japonés
es a base de pilares y vigas, lo cual se traduce arquitectónicamente en la ausencia de muros. En su lugar se han colocado unos paneles corredizos de papel llamados, como decía, shoji. El conjunto de pilares recuerda a los árboles del bosque, el tejado representa las copas de los árboles. Cuando penetramos en la casa japonesa, al igual que ocurre en el bosque, los ámbitos van cambiando su luminosidad, dominando la penumbra en los espacios más interiores. Los cambios de luz se perciben a lo largo del día y el tratamiento de la luz en la casa tradicional japonesa fueron y son el punto de partida en la obra arquitectónica de Ando, aunque no la única fuente de inspiración. A los 19 años, Ando descubrió la obra de Le Corbusier y en la década de los 60 viajó a Europa, a Estados Unidos. En 1965 visitó el Panteón en Roma y expresó su emoción ante la maravilla con estas sencillas palabras. Vi la luz que entraba. Ando ve esto y ve la luz como materia, la luz como algo corpóreo, como, voy a decir una barbaridad, pero como hormigón. Es decir, que la luz como un elemento de construcción fundamental para hacer su trabajo. Es curioso esto, porque es un japonés y teniendo toda una base cultural, por esto pone en crisis toda esta idea de las identidades. Tiene una cultura muy arraigada de Japón, sin embargo, sigue aprendiendo. Esto que decía Goya ya cuando era viejecito, aún en un pequeño grabado, que él se ve viejo y con unas muletas hecho con 2 trazos y escribe debajo, aún aprendo. El enorme espacio interior del Panteón está protegido por una cúpula esférica de 43 metros cuadrados y un óculo de 9 metros que corona la parte superior de la bóveda. Es probable, y es lo que parece desprenderse de sus palabras, que Ando experimentase en ese recinto lo que él más tarde llamaría espacio sagrado, es decir, el espacio arquitectónico al que se le incorporan los elementos naturales como la luz, el viento, el agua, etc. Esta fórmula tan sencilla en la que Ando utiliza en su arquitectura, mediante una fuerte luz, incorpora el macrocosmos, la naturaleza, el microcosmos, el espacio arquitectónico, recreando todo el mundo natural en el minúsculo espacio de una habitación. Por la misma época también Ando visita la capilla de Notre Dame, de La Rochelle. Le cautivó a Ando la obra de Le Corbusier y sobre todo el chorro de luz que se puede utilizar en arquitectura para alterar la configuración del espacio. Decía Le Corbusier, la arquitectura es el juego perfecto, correcto y magnífico de volúmenes reconciliados por la luz. Para el japonés, el concepto de belleza está unido a lo impermanente. Esto es importante, Mujo lo llaman, dice, concepto budista que afirma que todas las cosas y todos los seres están en constante cambio y flujo. La belleza, en el pensamiento japonés, está unida al cambio. Si las cosas no cambiasen, perderían su atractivo para conmovernos. Lo más precioso de la naturaleza es el cambio, y esta idea de cambio conecta con la vida diaria del japonés. Luego, lo lógico ha sido incorporar estos sentimientos y sensaciones a los espacios arquitectónicos. La penumbra, como elemento de iluminación de un espacio, es un hito importante en la estética japonesa. Además de utilizarse para crear ambientes, tiene un contenido filosófico interesante. En la penumbra, la frontera entre la luz y la sombra, ¿recuerdan los dibujos, las caligrafías de los años 80? No está bien marcada, es decir, el dualismo luz-sombra se pierde a favor de una concepción donde los pares de opuestos no están ni enfrentados ni separados. La concepción del mundo ya no es la división de este en 2 grandes categorías opuestas o irreconciliables, sino que el mundo se presenta como un flujo continuo entre elementos opuestos donde no cabe decir dónde termina uno y dónde empieza el otro. Esto de Rocham, creí que ya iba por aquí con las diapos, es casi una pieza de Ando. Decía Tanizaki en el Elogio de la Sombra, dice, encontramos la belleza no en las cosas, sino en los contornos de las sombras, en la luz y en la oscuridad que una cosa crea contra otra.
En una visita a París, también a principios de los años 80, a mediados de los 80, visitando a un amigo, Claude Bisset, me encontré este catálogo. Esta fue una exposición de Arata Isozaki que hizo en el Museo de Artes Decorativas en 1978. Y esto que están viendo aquí es el ideograma japonés que representa, el nombre es Ma. Ma representa este signo de arriba, que son dos elementos, que sería la puerta, y el signo de dentro, que es la luna. Y Arata Isozaki dibuja esta cosa que fluye, que es como una especie de humo, de neblina, que representa como un movimiento, esa cosa innombrable, etérea, que sucede, que es lo que termina de darle el sentido a este concepto japonés de Ma. Aquí tendría que poner esto, ¿no? Mejor se los va a contar Arata Isozaki, ¿no? Y después yo sigo. Extravagance is, for me, complete silence. Nothingness. That is extravagant. How do you make a film? You know, you have interest and working with the camera and conceiving a kind of story. But if you start to edit, maybe different ideas, different ways come and confuse and everything, or something develop sometime. That kind of instant for artists or some creators, that's most important. No time and no space itself, but we have Ma between object and object, in between space. Sound and sound, there are silence part, pause. That is called Ma. Space is important, in between space, more important. This is not important. Everywhere we have using Ma. You have a concept of the space, chronos plus Ma, and void plus Ma. My pleasure is to create different things, not the same thing. For media or the identity or so on, very confusing, of course, I know. But I can say my identity is every time I like to create a different thing. Not one single style, but so always according to the situation, according to the environment, an architecture style as a solution is every time different. Japan is just island. I try to find the Japanese boundary. No, it's just water. No real boundaries. Only map in the news. Through the century, we can several times we could create very special Japanese style. But now, in Japan, after the war, or especially after 70s, we go out and work outside. We can sell Japanese style way of things. But most essential point is the taste itself.
This style itself is almost no meaning. Taste itself is more important. Dice Arata Isozaki, yo vivo en una isla, he intentado buscar los límites, pero no existe el límite. El límite es el mar, el límite es Ma. Eso me parece muy interesante para también poner en cuestión toda esta idea de lo insular y los horizontes y las fronteras y los líos. Bueno, voy a detenerme un poco en esta idea de Ma, que es la parte un poco más, un poquito más pesada, pero yo creo que es fundamental porque después todo lo demás va a ir más rápido. Dice, Ma es un ideograma japonés compuesto de dos partes. Las dos exteriores, creo que aquí se ve mejor. Las dos exteriores, sería la parte de arriba, eso sería, juntas representan las hojas de una puerta, ventana o portón. La parte interna representa la imagen de la luna. Las dos partes juntas designan la delicada visión de la luna que se filtra a través del intersticio de una puerta. Es justo en ese momento, en ese instante preciso, cuando la luz de la luna atraviesa la grieta de la ventana, cuando aparece Ma. En los años 50 del pasado siglo, Aldo Van Eyck hablaba de que este concepto espacio-tiempo tenía y tiene para el occidental un carácter eminentemente intelectual y que la forma de acercarse a él, de experimentarlo, lo definía con estas palabras. Que lo que quiera que espacio y tiempo signifique, lugar y ocasión significa mucho más. El espacio en la mente del hombre es lugar y el tiempo en la mente del hombre es ocasión. El espacio japonés no se percibe como algo que surge del uso de unos determinados materiales, como decía Arata, o de un medio delimitado por muros. El espacio tradicional japonés se presenta, como en la obra de Ando, identificado con los sucesos o fenómenos que ocurren en él. Es decir, solo cobra sentido en relación al tiempo que fluye. Es el escenario del cambio y transformación continua que simboliza la relación del hombre con la naturaleza. Este escenario es inseparable del tiempo. En toda la obra arquitectónica de Ando es fundamental la relación espacio-tiempo, que responde a lo que en japonés se denomina con el vocablo Ma. El sentido semántico de Ma sería un lugar en un determinado momento. Por lo tanto, tenemos un espacio y un tiempo. O bien, una realidad objetiva dada por el ámbito, tanto que digo ámbito y no espacio, y una realidad subjetiva marcada por lo que ocurre en ese momento. Este vocablo Ma se utilizó como un término que habla de un espacio, pero en un determinado tiempo o momento. El diccionario Iwanami, en términos antiguos, lo define en términos espaciales como la distancia natural entre dos o más cosas que existen en una continuidad, o el espacio delimitado por postes y pantallas, o en tiempos temporales como la pausa natural o intervalo entre dos o más fenómenos que suceden. Esta manera de percibir el espacio denota dos cualidades del mismo que son denominadas en el mundo occidental. La primera liga la existencia del espacio a lo que acaece en él, es decir, si en un momento determinado no ocurre nada, no hay espacio, tendremos un ámbito, pero nunca un espacio. La otra cualidad del espacio es que éste no tiene entidad propia, es decir, solo existe espacio si en él se encuentra un observador. La ausencia de individuo en el espacio hace que éste pierda sus cualidades. El espacio sagrado depende de la percepción del individuo. El mismo espacio tendrá tantas interpretaciones subjetivas como individuos lo contemplen. El acceso a la cabaña de té. Muchas de mis piezas a partir de los años 90 tienen que ver con esta construcción casi obsesiva de construir cabañas. Debo tener como más de 1000 construidas. Las piedras, el camino, presenta uno de los ejemplos más claros
de Ma a la arquitectura. El Ma se manifiesta en el diseño de ese camino como el elemento que organiza el movimiento de un lugar a otro. La separación entre las piedras determina el ritmo de desplazamiento, obligando a una parada, a un giro, a un pequeño salto, un leve desequilibrio, que descomponen el movimiento en fragmentos que se llenan de instantáneas del jardín. La secuencia serpenteante de las distintas perspectivas del camino, lo que el camino oculta y manifiesta, se convierten en un desarrollo del espacio en el tiempo. Nunca el visitante tendrá una vista panorámica del jardín, únicamente tendrá visiones parciales que a la manera de fotogramas podrá engarzarlas en el tiempo, lo que a primera vista se presenta como un conjunto de fragmentos desconectados gracias al concepto de Ma, se interconectan. Al final el espacio no aparece como una totalidad, sino como una pluralidad de fragmentos interconectados. La concepción clásica del espacio japonés está unida a un evento. La existencia del espacio en la arquitectura de Ando está condicionada por la luz. La luz es el evento. Es lo que sucede, es lo que le da significado al espacio. Es aquello que hace que un ámbito adquiera la categoría de espacio. Estos son una serie de cartones que hice también en relación con esto, con el mural en casa. Esto es lo mismo, 1 metro por 1,50, es el mismo gesto de tinta. Y lo único que incorporé fue un elemento distinto, que son esta A blanca, que tenía que ver con este humo que ponía Arata Isozaki debajo del ideograma, ¿no? Bueno, y entonces pasamos aquí al edificio. Esta es la parte secreta que nunca he contado. ¿Qué es esto? Esto es la luz que entraba, que decía Ando. Ese día que decepcionado me había ido, una de las tardes, normalmente trabajábamos por la mañana, por la tarde esto se había quedado vacío y aparece este fenómeno. Es verdad que ya habían puesto la cristalera y la cristalera empieza a arrojar este fenómeno, empieza a producir este fenómeno. La luz rebotaba por las tardes en la garganta, proyecta en el cristal y rebota en el suelo. Y aquí está Rochan, aquí está el Panteón, aquí está Ando, aquí está Arata Isozaki, aquí está Katsuyo Sejima. Y este es el fenómeno. Aquí está la silla del guarda del contenedor. La luz entraba a 1 hora de la tarde, proyectaba y hacía que iba a ascender por el muro. Al final la pintura y lo que yo había pintado, con esta proyección de luz, los blancos con la pistola y esto, en realidad parecía como que estaba ilustrando este fenómeno. Esto es más. Esto es más. Este es el mural del TEA. Bueno, aquí termina como una parte. Ahora la otra voy a ir más rápido, porque ¿cómo vamos de tiempo? Estoy como en un... ¿Llevamos? 48. Ah, vale. Pues entonces me voy a ir más rápido. Igual no voy a leer todo. Pero esta cosa, a la vuelta de Lanzarote en el 84, empecé a hacer como esta serie de construcciones. Esto es lo mismo. Este es el poema... a ver, aquí. Esto tendría que haberse escrito en la misma línea. Los haikus no se escriben así. Pero esto es un poema de Basho que dice un haiku muy famoso, dice en un viejo estanque salta una rana, plof. Esta es también una idea además. Esta idea de instantaneidad, de algo que sucede justo en ese momento, tiene que ver con lo que estábamos hablando de Ma y está en la poesía también, en la poesía japonesa. Y esto sería esto. Pero esto es lo mismo, es lo que decíamos con el mural. Esto representa eso, es como un ideograma, pero no es eso.
Eso nunca está. El principio de incertidumbre dice que nunca se puede medir eso, ¿no? El equivalente a Ma en Occidente sería el kairos griego, ¿no? Boyce nunca vino. Yo sabía que aquella era una invitación desesperanzada. Boyce nunca vino a la invitación, pero paradojas de la vida, mi jefe, mi marchand, en los años, a principios de los años 90, había comprado después de la muerte, Boyce me parece que muere en 80 y poco. Yo había hecho una serie larga que se llamaba Flores para una tumba, y otra serie que se llama Euroáfrica, que todavía continúo, que me inicié justo a raíz de la muerte de Boyce. Y Boyce no vino, pero mira por dónde el coche de Boyce, la firma de Boyce en la culata del coche, en el motor, pone ahí el nombre, el jefe, y mira qué pasó. En el contenedor llega, mi jefe me regala una sesión temporal del Bentley de Boyce. Y lo tengo en Lanzarote 2 años en mi taller. Eso es la llegada al taller y mi hijo con el sombrero de Boyce celebrando que teníamos como el Bentley en casa. Yo había iniciado, este es como el tacto, yo tengo una sensación de tocar el volante igual que la que tuve con Rembrandt cuando toqué la madera del tórculo, ¿no? Me sentaba ahí y era una sensación extraña, ¿eh? Yo había iniciado este trabajo de estancia insular y ahí está el signo Ma otra vez. Hacía tiempo, mi vuelta a la isla en el 84, pero fue en el 90 con Boyce, con el coche, cuando yo desarrollo este proyecto. En realidad eran espacios de la isla, una escalera que sube a un volcán, un túmulo de piedra, espacios de la Jeria, el sereno en una escultura que se estaba haciendo. Esos espacios donde los kami, que es la deidad también oriental, donde aparece, ese sitio donde el Ma podía aparecer. Es decir, que yo estaba buscando como escenarios donde se pudiera producir esta presencia de esta cosa que Arata Isozaki diría como lo innombrable, lo realmente importante, ¿no? Uno de los pintores japoneses contemporáneos, esto también lo descubrí por Tadao Ando, que trabaja sobre esta idea de lo vacío y lo lleno, y, es este hombre, Odaka Yoshida. Muchas de mis fotografías están inspiradas en su trabajo, en su obra titulada Casablanca, esta. Se aprecia la relación vacío-lleno. La obra es la pintura de una casa y su ámbito, el cual no se corresponde con el de la casa. El ámbito, sin la casa, no es más que una extensión infinita que se convierte en nada. El ámbito con la casa cobra sentido, pues el primero no se convierte en un espacio vacío que da sentido a la forma, en este caso, a la casa. Este es el trabajo de Yoshida. Y este es mi trabajo. Estas son estas cabañas, ¿no? Este es otro trabajo que tienen que ver con eso, son cabañas que ponía en un sitio para provocar como filmar de alguna forma esta cosa cambiante, en este caso es la orilla, la marea, y son como trocitos de documentales, de trocitos de vídeos de esta idea de cambio, de cómo el cambio altera un poco el objeto, ¿no? Esto tiene que ver con la casa del té. Ya estoy un poco preocupado del tiempo, así que voy a ir un poco más rápido porque me quedan 2 o 3 cosas y prefiero acabarlos y después, otro día si quieres le paso todo esto que tengo escrito, son 20 folios. Esta es la cabaña de Arata Isozaki. Esto es un tokonoma. La cabaña de té japonesa tiene mucho que ver con mi trabajo, sobre todo con este tipo de cabañas, ¿no? La cabaña es justo eso.
esto del fondo, que es el tokonoma, hay un hermosísimo poema de Lezama Lima. Escribí, les leo un poco, no lo voy a leer entero, es un poco largo, pero la cabaña tiene eso, tiene este espacio para la marmita, para calentar el té, tiene las tazas de té y el tokonoma es eso que está ahí, que Lezama Lima dice, voy con el tornillo preguntando en la pared, un sonido sin color, un color tapado con un manto, pero vacilo y momentáneamente, ciego apenas puedo sentirme. De pronto recuerdo, con las uñas voy abriendo un tokonoma en la pared, necesito un pequeño vacío. Allí me voy reduciendo para reaparecer de nuevo, palparme y poner la frente en su lugar, un pequeño vacío en la pared. El poema es más largo, el poema es muy hermoso. Y yo hice una exposición en Gamarra y Garrigues que titulé así, El tokonoma, ¿no? Estas son cerámicas que se utilizaban en estos espacios. Estas cerámicas hoy tienen como un encanto, pero en ese momento eran cerámicas pobres, ¿no? Y esta idea de pobreza que conecta también con el arte pobre es interesante en esto, pero y también yo creo, y es una cosa que yo busco en mi trabajo. Esta idea del puente curvo es fundamental para esta idea de Ma. Los japoneses, esta cosa de la línea recta y verlo todo nada más desde el principio, no tiene que ver con su cultura. Aquí, esta idea curva es que cuando la gente cruza el puente, hay un momento en que hay una parte que va desapareciendo. Y eso es la idea de movimiento de transformación, ¿no? Esta taza de té con la cabaña. Y esto, que es una pintura de unos papeles grandes que hice en la exposición del TEA. Aquí se ve, bueno, esto es curioso, cuento un poquito esta historia. Yo con 10 años, un poco menos, llega un comandante de Marina a Lanzarote que le gustaba pescar y se hace amigo de un presidente del Cabildo que no voy a nombrar y se iban a pescar. Pero había poca pesca, por lo visto, y entonces toma una decisión y dice, oye, pues la pesca no es buena para el turismo y tal, y se crea una especie de ley que prohíbe la pesca en Lanzarote y sobre todo en Arrecife. Mi padre y toda mi familia son pescadores, así que mi padre se tuvo que ir a Las Palmas a buscarse la vida con unos amigos pintores de otra familia y consigue estos rodillos. En Lanzarote se llamaban el papel de los pobres, le decían. Y son rodillos con los que se pinta la pared. Curiosamente, este rodillo en concreto es eso, es una japonesa que cruza un puente. El rodillo, si no eres muy hábil, te pasa esto. Esto lo hice yo. Y si no eres muy hábil, vibra, y eso da una sensación de movimiento, no sé si ahí se ve, que tiene que ver con estos dibujos de Hiroshige. Esta era la pared de mi habitación cuando yo era pequeño. Estas son estas cabañas, estas en gris, no sé si ahí se ve, en el centro de la pared hay como una línea de luz diagonal que proyecta esta sombra. Esto eran como tela metálica forrada con otra tela para que tuviera ese movimiento. Tiene que ver con esta idea de los patios de casa de mi abuela y las sábanas tendidas, y yo de muy pequeño, y ver el vuelo ese de las sábanas. Entonces, estas piezas, la idea era como detener ese vuelo, detener como el tiempo, ¿no? Esto tiene que ver con todo el trabajo de mi madre y mis tías, ¿no? Todas estas cosas de crochet que se hacían en ese mismo patio, pero también ese juego de luces que provoca, ¿no? Esto es como un trabajo de crochet, pero es como una arquitectura de una casa, y me interesa el fenómeno de luz que se produce dentro. Y después me interesa sobre todo esta cosa de los materiales y las manos. Las manos saben a veces cosas que nosotros no sabemos. Eso la gente que dibuja lo sabe. Prueben a hacer un ejercicio. Intenten un día sin mirar que la mano dibuje el espacio de tu casa. Y entonces van a descubrir sitios de tu casa que ustedes no sabían que existen. Estas son las celosías del patio de casa de mi abuela, pero yo había después hecho como estas construcciones, ¿no? Esto es lo que arrojaba esos puntos de luz en la cal blanca de los muros.
Estas son de las maquetas, las construcciones, restos de barcos con los que he hecho estos pequeños pabellones, trozos de telas de los carnavales de la casa de mis abuelos, los plásticos. Todos eran como materiales, como decía al principio, simples, materiales de Beuys. El vuelo de las sábanas, el azul del mar, el espacio detenido, la escalera, una casa japonesa, un pabellón japonés. Los pilares, el bosque, la parte alta del bosque, la luz que incide en estos volúmenes de tela atados, las cabañas en la orilla. Si ven, creo que ahí se ve, en la esquina derecha arriba, pone Ma. Estamos hablando de 1900 y poco. Más cabañas en la orilla. Y la idea era también como reproducir un mundo. Había como, después contaré algo. Kazuyo Sejima, le encargan la Bienal de Venecia de Arquitectura. Me parece que esto de Sejima fue en el 10. León de Oro, Bahrein. La idea era, en Bahrein se estaba perdiendo toda esta cultura del mar y todo este tipo de construcciones que tienen que ver con los pescadores, y el petróleo había metido una nueva riqueza en la isla y había producido un cambio cultural. No hay una idea romántica ni nostálgica de recuperación de eso, pero era interesante. En este momento yo estaba con Fernando Esteves haciendo un trabajo sobre los cambios que se habían producido en las orillas de Canarias. Antes de la llegada del turismo, la orilla era un terreno no fértil, es decir, que la orilla era un sitio pobre, ahí no había nada que tuviera aparentemente valor, es decir, que todo lo que tenía valor estaba dentro. Entonces ahí vivía gente, o pescadores, o gente del campo en épocas de hambruna o de sequía, en el caso de Lanzarote, que aparecían por la orilla. Y esto, ¿no? Cuando le dan el premio a Bahrein, y con esta idea de la arquitectura de la gente de Kazuyo Sejima, yo me alegré, y de alguna forma te reconforta saber que en las cosas que están siendo consideradas fuera también de donde tú vives, ¿no? Esto forma parte, y esta es la instalación. Desmontaron 3 cabañas de Bahrein y las pusieron en la Bienal de Venecia. La gente, el sitio de la gente. Esto es el Cochino. Yo hice también un trabajo. El Cochino es Timanfaya, el parque, y a 8 kilómetros de cada lado del parque, en el centro, hay una pequeña playa, y es de las pocas cosas que quedan construidas. Esto pertenece a Tinajo. Cuando la gente, en estas épocas de sequía y hambrunas, dicen en Lanzarote que los mejores pescadores de viejas y de sargos son de Tinajo. Se iban ahí a este tipo de cabañas y pescaban durante 1 mes, 2 meses, y bueno, preparaban el pescado, lo secaban y después con burros lo llevaban. Pero este tipo de construcción siempre me interesó. Me interesaba por eso, porque aquí me parece, decía en Lores de Arabia, dice, ¿por qué te gusta el desierto? Y Lores respondía, porque está limpio. Y a mí me gusta esta idea, me gustan estos espacios, porque me parece que están limpios. Aquí, otra vez, la silla del guarda, y en la esquina esa, curiosamente, eso no lo escribí yo, pone Ma. Esta idea de Ma que me persigue, ¿no? Bueno, yo tengo documentado muchísimo trabajo de esto, de estas construcciones, estas cabañas, esta cosa como muy precaria, esta idea de autoconstrucción, porque es una autoconstrucción de alguien, pero también en este ejercicio hay una autoconstrucción también personal.
Es decir, que, pues en realidad lo que hay, esto que decía Boyce, que todo hombre es un artista, en realidad todo hombre lo que tiene es una potencialidad creativa, y eso no se puede cortar. Hay que hacer, da igual, hay que hacer. Este sería otro trabajo de los míos, estos serían como de los patios, una serie de los patios. Esta fotografía, esto que decíamos antes del vacío, y el vacío cómo condiciona después esto. Aquí la misma idea de Yoshida, pero más pronunciado esta idea de horizonte y vacío. Esto es en las salinas de Janubio. Bueno, y este proyecto, Brasil, la Copa Mundial de la FIFA en 2014, el contenedor, ¿no? Me invitan a participar en... Brasil se le había presentado un edificio para que vivieran, pero bueno, para que se fuera la selección de fútbol, pero ellos dicen que no les interesa el sitio que le proponen y buscan un sitio. Esto es una reserva india en Campo Bahía. Bueno, estaba muy lejos, había que ir a Bahía, después a Campo Bahía, después a Puerto Seguro, después de Puerto Seguro subir por un río con una barcaza. No había nada, ya era solamente subir por un río, el manglar y la selva a los dos lados. Llegábamos a otro sitio, una carretera de arena, casas muy pobres, gente muy pobre, y al final el resort. Yo cuando me proponen esto tengo que pensar qué es lo que voy a hacer. Entonces, digo, a ver cómo relaciono yo fútbol, Brasil. Yo debo decir que mi triángulo de creación estaría eso, Brasil los años 20, Manifiesto Antropófago, Oiticica, Andrade, Italia los años 60, el movimiento Povera, y Alemania, el triángulo ese de Colonia, Düsseldorf, Bonn, Boyce, sus alumnos, la academia. Y para mí Brasil es un sitio fundamental para mi trabajo. Entonces yo quería como ahí dar como lo mejor, ¿no? Entonces pensé, digo, bueno, pues Mies van der Rohe y los indios, ¿no? Así que monté esta historia. Esta es la casa Fast Room. Y nunca pronuncio esto bien, mis hijos se ríen cada vez que lo digo. Y nada, y empecé a trabajar, y preparo el proyecto. Y este era el proyecto de Brasil. Yo quería llevar esto, un contenedor de 40 pies y llenarlo y poner sobre estas dos plataformas. Este es mi proyecto para la selección alemana de fútbol. Claro, el problema, bueno, se supone que esto era la idea, mandarlos en estos contenedores y ir para allá. Esta idea del contenedor es un objeto, una caja, un objeto como muy minimal, muy mies, ¿no? Yo soy un forofo del pabellón de Barcelona, es decir, que no me interesa mucho el minimal, pero sé valorar algunas cosas, ¿no? que tengan que ver con el minimal. Y después los palets. Yo tenía el estudio en Playa Honda, una zona comercial, un taller, una nave muy grande, y allí llegaban todas las semanas estos contenedores con estos palets. Los palets eran madera de Brasil, todo venía de Brasil. Esta era la madera. Yo desarmé como 400 palets y hice estos 3 modelos de construcciones que están abajo, y hice como 400 casas de estas. Estuve 2 meses haciendo casas de estas. Cuando lo tenía, era justo el volumen que ocupa un contenedor de 40 pies. La idea era que eso estuviera dentro y después llevarlo a la plataforma. Cuando lo tenía hecho todo, después de los 2 meses, faltaban 2 meses para que se iniciara el campeonato de fútbol de Brasil, me llaman y me dicen, mira, el contenedor no va a llegar y además hay una cuarentena, no puedes meter madera en Brasil porque tiene que pasar una cuarentena, la cuarentena son eso, como 4 meses y tal. Entonces no llegaba. Así que después de haber hecho 400 casetas en Lanzarote, me tuve que ir a Brasil con 2 asistentes y montar esta historia. Este era el sitio donde vivíamos, en la casa de un francés a la orilla. El francés no sé cómo terminó allí, y hay cosas que no se pueden contar de los 6 meses eso que pasaron en esta casa, ¿no? Y nada, y esto es
el sitio, aquí es cuando empezamos la construcción. Había que construir un Mies van der Rohe con la herramienta más sofisticada, era una motosierra. Entonces era eso, no te dejan trabajar porque es una reserva india, no te dejan trabajar, no puede entrar maquinaria pesada y no te dejan trabajar, solamente lo tienen que hacer los indios de la reserva, no pueden entrar otros operarios allí. Entonces, claro, el proyecto se fue transformando. Bueno, de entrada no podían entrar contenedores, no habían elevadores. Llegamos y no había palés. Era un sitio tan pobre que no había basura. No había nada. Y entonces digo, bueno, ¿y cómo vamos a construir esta historia, no? Así que nada, este fue mi fiscarrarlo. Esto fue un naufragio mayor que el del barco de mi abuelo. Esto terminó como el Rosario de la Aurora. Y encima cargando un tronco de eso al mes y pico, una lumbalgia me tumbó y me dejó a ibuprofeno cerca de otro mes. El médico más cerca era un forense, yo ya no quería, me parecía que estaba como a 100 kilómetros. Y nada, y al final, esta es la tipología de la arquitectura que ellos tienen, estas eran como sus construcciones más nobles, y era lo que ellos, como ellos interpretaron a Mies van der Rohe. Bueno, esta era la intervención en la casa del francés, y esto era mi traspaleta, es decir, esto eran mis elevadores. Tuve que construir esto porque es que no había forma de transportar después todo esto, no había maquinaria. Todo era así. Algunos restos, esta es una pieza que no tiene que ver, no era tanto eso, porque yo quería como utilizar también material de allí, pero encontré muy poco, solamente esta pieza. Bueno, esto, hay como cosas escritas en algunas piezas, como esta, de Clarice Lispector, que dice, pasé la vida intentando corregir lo que, bueno, metí como cosas de poesía, pero también poesía popular del sitio en las construcciones. Esta es una imagen reciente del resort, el pabellón es este, lo que yo había construido. Los otros eran las casas de los futbolistas, la piscina. Cada casa había 2 artistas. Y esto es lo que se terminó convirtiendo en lo que yo voy a hacer. Brasileño, la alegría de vivir. Clases de samba, capoeira y las actividades. Y estas es las actividades en el sitio. Allí estuvo la selección alemana y este es un espacio que utilizaban para documentar los partidos, hacían cosas de estiramientos y tal, ¿no? Bueno, pues esto es lo que así terminó la cosa. La buena noticia es que Alemania se quedó campeón. Bueno, fue una buena noticia para Alemania, pero no buena noticia para la escultura, porque después cuando se quedaron campeones desmontaron parte y se la llevaron como souvenir, ¿no? Voy a leer una cosa que tiene que ver con la idea de cómo había proyectado esto. Existe una estética de la contenerización. ¿Qué sentido tiene el contenedor? ¿Qué relación tiene el contenedor con el arte contemporáneo y con el fútbol? El contenedor es una de las 2 innovaciones más importantes que tiene la economía y la logística de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. El contenedor está íntimamente relacionado con las transformaciones del territorio, de la riqueza y de la cultura. En este siglo, nada ha influido tanto en los cambios de la topografía y el paisaje como el contenedor y la paletización. El contenedor es una creación de 1956, el primer barco salió en 1960. El contenedor transforma las formas de trabajo y la comprensión del puerto. Es curioso porque esta idea de la caja, el minimal, esconde algo, ¿no? Que es lo que hay ahí dentro, ¿no? Fernando Castro Flores lo explica bien cuando dice el contenedor oculta. ¿Qué es lo que oculta el contenedor? ¿Qué es lo que esconde el contenedor? ¿Qué es lo que esconde el minimalismo? Dice Fernando Castro Flores, el contenedor oculta el capitalismo, la economía, la nueva mercancía. Oculta lo que le sucede a la cultura y al arte. Oculta el fetichismo de la mercancía. El fetichismo en sus 3 versiones, la versión antropológica, los rituales, las manifestaciones de lo sagrado, lo simbólico, el fetichismo de lo sexual, como diría Freud, el miedo a la castración,
y el fetichismo de la mercancía que describe Karl Marx. La mercancía sirve para generar hipnosis y sirve para ocultar. Vamos a avanzar un poco aquí. Esta sería la idea. Dice Karl Marx, si las mercancías hablaran, ¿qué es lo que oculta la fascinación que tenemos por la mercancía? Lo que oculta es nada más y nada menos que las relaciones sociales dominantes, la forma de dominación social. Lo que nos ocultan las mercancías son la extracción de la plusvalía. El contenedor genera una naturalización de las formas de intercambio dinerario para no mostrarnos la mano esclava que se encuentra detrás. ¿Qué es lo que se oculta en esa caja minimalista? Lo que se oculta es la dominación económica. Estas son unas fotos de Gursky, que también participaba. Gursky participaba, pero el contenedor de Gursky sufrió una cuarentena. Él tenía unas alfombras grandes con campos de fútbol que no llegaron. Pero estas fotos que son de él, en realidad estos coches, es así como el contenedor, esta idea de los puertos, como el contenedor está cambiando la idea del paisaje en el mundo, ¿no? Bueno, dos proyectos rápidos. Este era un proyecto esto lo titulé Cuando ganas perdiendo y cuando pierdes ganando. Este es un proyecto que hicimos Virgilio y Taki juntos para el mercado de la laguna, para la Recoba. Aquí está un poco, la idea fue muy simple porque plegamos unos folios y creamos estas gargantas de luz que decía yo del principio, hablando de la arquitectura de Ando, y buscando estos fenómenos de la luz esta cambiante. Y a mí esta parte me gustó muchísimo. Después el proyecto no terminó siendo exactamente eso, probablemente no hubiera sido tan sencillo construirlo. Pero tenía dos partes que a mí me interesaban. Una era la parte formal del proyecto y otra era la parte conceptual de la cosa. Nosotros, el proyecto tenía unas bases y nos las saltamos. Dijimos, oye, pues mira, pues está mal planteado esto. Pues, y te pusimos ahí, oye, vamos a pelearnos contra bueno, lo que no hay que hacer nunca, ¿no? Y la idea era esa, este sería el adelantado. Y lo que nosotros decíamos es que la plaza del adelantado tuviera continuidad hasta el fondo. Al final el edificio cambió, se mantiene de una forma más racionalista, más lineal, más minimal, pero metíamos el parking que está detrás. Es decir, que prolongábamos el parking de la plaza del adelantado y el parking y todo, y hacíamos una gran plaza. Y poníamos el edificio en otra dirección. Claro, el edificio se cayó a la primera, es decir, que pasó el concurso y ni nos miraron y fuera. Pero esto que yo digo, ganar perdiendo, ¿no? Después está este tipo de cosas, ¿no? Este es un dibujo de Virgilio de una cabaña para Juan Gopar, es decir, que era una cosa que me hizo esto es enfrente del Cine Víctor. Tuve hace un tiempo ocasión de comprar ahí un trozo pequeñito. Y Virgilio construyó como una cabaña que sería prácticamente como el cabañón de Le Corbusier o como la cabaña de Heidegger, un sitio como para pensar y para vivir aquí. Me lo vendían barato, podía haber comprado, pero no, siempre he tenido tan poco dinero, así que no. Y bueno, este sería, este dibujo es esta cosa que, bueno, este sería el cómo perder ganando. Esto es un dibujo a la manera negra. Yo había dibujado mucho así al principio. Mis primeras exposiciones en la Conca era con eso. Yo aprendí eso de Gonzalo González. Gonzalo González me enseñó esta técnica de la plomagina, el grafito en polvo. Él lo extiende con un algodón sobre la superficie del papel y entonces dibuja al revés. Dibuja con una goma de borrar y proyecta y le pone las luces. Parecido a lo que decíamos de cómo dibuja las luces en la arquitectura. Lo que decía Le Corbusier, lo que decía Tadao Ando, lo que dice Arata Isozaki. Eso era esta historia. Eso es la manera negra. Y es este dibujo de Virgilio. Yo había hecho eso. Entonces nos presentamos a un concurso. Lo voy a contarte aquí, pero seguro que estaba bien, todo estaba bien. Y era de Candelaria. Y entonces dice Taki, joder, es que choqué con el otro, choqué con alguien.
La historia es que yo lo que proponía era esto, la manera negra. Había que hacer un parking debajo de Candelaria. Yo lo que quería era lo contrario, era vaciar. En lugar de poner, quitar, vaciar cosas. Ahí se meten 2 millones de peregrinos una vez al año. Entonces, lo que había era como que liberar espacio. Y entonces, para eso hablaba de la manera negra. Nada, el que se cayó del proyecto fui yo. Yo hice un dibujito pequeño, que fue lo que cobré y salí. Pero conceptualmente esta idea no cuajó. Y no cuajó porque yo me metí en Wikipedia y dije, la manera negra. Y entonces le mandé eso directamente a Taki. Digo, mira, esto es la cosa. Eso lo cogió el otro y dice, pero joder, si es que está copiándolo. Dice, y entonces, nada, salí. Pero el proyecto ganó. Taki va a ser lo de Candelaria. Así que, bueno, y estas serían como estas ideas de estos pequeños pabellones de espacios públicos que yo he trasladado a esto. Lo quería traer esto no lo he enseñado nunca, pero lo quería traer porque tiene que ver con este sitio. Este sitio en un momento fue un faro de la cultura, el Colegio de Arquitectos. Es un sitio fundamental para contar lo que ha pasado en Canarias y en concreto en Tenerife, con todo lo de la exposición en la calle. En los años 70, cuando yo empezaba a venir aquí, había cierta veneración por este sitio. Yo me sentía siempre como muy impresionado por la gente que estaba aquí. Y esto sería escultura, pero es como una escultura arquitectura para espacios públicos. Esta escultura lo que trata es de proponer ese espacio de lo privado, pero en espacios públicos, ¿no? Y yo hice una serie sobre esto. Primero hacía las maquetas y después desarrollaba el proyecto. Tiene que ver un poco también con algunas de estas cosas orientales, con estos juegos de luces, con cosas de Kazuyo Sejima, con cosas de Sana, bueno, Ishigami me parece que se llama, este tipo joven también, que es el que monta las exposiciones de Kazuyo. A mí el trabajo de esta gente me interesa mucho. Bueno, y esta es la última obra, ya que aquí ya vamos a terminar. Este es lo último que he hecho en Lanzarote. Con Alejandro Kravitz hicimos una exposición. En Lanzarote sabe que se está celebrando, bueno, en Canarias, el centenario de Manrique. Y entonces, aprovechando esta idea, quisimos contar los 100 años de Lanzarote, 100 años de Lanzarote y Manrique. Entonces, esa exposición que abarca un poco todo, una parte de cultura, con trabajos de la literatura, Manolo Padorno, Agustín Espinosa, Aros Arena, bueno, mucha gente joven, Melchor López. Esa parte en la literatura, la historia de la isla en relación con el medio ambiente, toda la parte de las batallas ecológicas de la isla, y después una parte como de antropología de mi amigo, un homenaje a Fernando Esteves, ¿no? Yo proponía esta pieza, Sueño y Pesadilla, se llama. Una mesa larga y solamente hay una pieza, y en la otra mesa larga donde hay como 60 piezas, ¿no? Esta sería la síntesis de la pieza. Se llama Sueño y Pesadilla, pero la cuestión sería, yo podía hacer ahora una pregunta: ¿cuál es el sueño y cuál es la pesadilla? No tienen que responderla porque vamos mal de tiempo, pero aparentemente aquí hay trampa, ¿no? En principio la gente podría decir, bueno, la pesadilla es esto, ¿no? Pero ¿y si la pesadilla fuera esto? En Lanzarote todo el mundo sueña con tener esta casa. 5.000 metros cuadrados, una casa. Y una casa que sea esto, con una superficie del jardín. Este tipo de casa, la casa, lo que le da sentido es todo ese vacío que está alrededor. Es que, la cocina tiene que ver con la actividad que se desarrolla en esa casa. La cocina, las habitaciones, la iluminación, todo tiene que ver con eso. Esto es la isla. Y esto sería la otra parte.
¿Cuál es el sueño y cuál es la pesadilla? No está tan claro, que esto sea el sueño, que esto sea la pesadilla y que esto sea el sueño, ¿no? ¿Esto qué es lo que necesita? Necesitas 5.000 metros cuadrados, necesitas una carretera, necesitas tendido eléctrico, necesitas un coche, necesitas llevar los niños al colegio, necesitas que el camión de la basura llegue a tu casa, necesitas tendido eléctrico. Bueno, yo voy a dejar la pregunta, porque en realidad ese tipo de piezas que se montaron eran para eso, para abrir un debate de reflexión. Una ocasión decía eso: nada intensifica más la vida que el descubrimiento de una pregunta. Yo creo que esa es la cuestión, empezar a buscar preguntas. Esta es mi idea de partida final. Justo con eso me pidieron de Canarias 7 que escribiera algo sobre Manrique, por motivos del centenario. Yo decía que iba a hacer un viaje al taller. Esto que decía, que hemos visto ahora, del sueño y la pesadilla, tiene que ver con la proyección de Silvio, lo que decíamos antes. Siempre va a haber alguien que te quiera vender el sueño. El problema es que cuando se comparte el sueño, se divide el espacio. Si se divide el espacio, tenemos problemas. Esta idea de la isla como taller, yo salí de la nave, tenía una nave de 800 metros cuadrados y ahora esta es mi situación, la isla está así. Yo la escribí pensando en eso. Me piden que escriba para el centenario y esto es ya para terminar lo que yo propongo. La isla taller. En 1962 el poeta Manolo Padorno redacta en Lanzarote las páginas de su libro de poesía A la sombra del mar, premiado en 1963 con una tesis del Premio Donay. El poemario ve la luz ese mismo año en Madrid. A la sombra del mar es un libro por el que siempre he sentido el mayor interés. En cierto modo porque, aunque previo a la obra de Manrique, su lectura me sirvió para comprender el modo en que César interpretó el paisaje de la isla que compartimos. Padorno construye su libro no alrededor de unos pocos elementos, sino de aquellos elementos mínimos que sintetizan el territorio insular. Lanzarote es una isla de lo sencillo, de lo vacío, de lo sobrio, de lo árido, de lo ardido. Además, Padorno construye su imagen insular alrededor de un concepto imprescindible para comprender la determinación de Manrique en su inquebrantable fe en Lanzarote. Se trata de la idea de la isla como taller. Hermoso taller el mío, decía. La isla, dice, es uno de los poemas más recordados. Frente a la idea de la isla como museo, como lugar acabado, como estación termini, de un viaje en la historia, la idea de la isla como taller implica la necesidad de experimentar. Esto es importante con lo que hoy hemos estado hablando. De alentar, de transformar, de indagar, de tentar, de jugar, de crear. Creo que César vivió siempre Lanzarote como un taller y aprendí a admirar esta infinita capacidad de Manrique para enfrentarme al hacer, para vivir el hacer como una forma de privilegio en el marco de la simple existencia. Esta idea de la isla como taller frente a la isla como museo es, a mi modo de ver, decisiva, clave. Se trata del argumento capaz de sustentar una moral creativa en el espacio completo y nítido de una isla. En cierto modo, creo que puede afirmarse que la edificación definitiva del argumento de Manrique en torno a la concepción de la isla taller se encuentra en la inauguración en 1969 del Monumento al Campesino. Ese espacio supone por sí mismo la entrada de Lanzarote en un nuevo momento histórico. Manrique finiquita el viejo orden insular e instaura una nueva concepción que abarca ámbitos diversos. Lo que antes andaba en manos de cronistas y de la consabida historia oficial se transforma en un asunto que concierne a los que guardan en sus manos los secretos del obrar,
los saberes del taller. César nunca se cansó de repetir esa consigna sencilla, pero llena de sentido, según la cual el de Lanzarote no era un paisaje con firma, un paisaje que lleva impregnado el signo creativo del campesino y su voluntad creativa. Comparto con Manrique la idea de que el acto de creación decisivo en la isla de los volcanes es la invención de la Jeria. Añado que esa invención posee en su seno todo el imaginario del volcán, de la tierra que surge y brama, así como los ensueños convergentes del herrero y del arado. Yo mismo soy hijo y nieto de pescadores, pertenezco a una familia instalada en el continuo hacer. Algo de esa voluntad del taller, los tejedores de redes, los carpinteros de ribera, los pescadores de bajura, los hacedores de cabañas, se encuentran en el modo en que concibo el mundo, y la génesis de esa concepción la comparto y la admiro en Manrique. Actualmente estoy preparando una serie de exposiciones homenaje a Manrique con motivo de su centenario. En ese trabajo, que opera bajo el título 100 años, Lanzarote y César, he tenido la oportunidad de volver a ver, a leer, a pensar y a reflexionar en diálogo cercano con su obra. De ese recorrido he aprendido, he sacado algunas impresiones objetivas. Por ejemplo, me ha maravillado otra vez la capacidad de César para dialogar, para sentarse a todas las mesas, para no desdeñar nunca al otro, para no cerrar las vías del entendimiento. Creo sinceramente que su sueño era algo parecido a una estrategia del compartir. Él deseaba que en su isla disfrutaran de espacio Agustín Espinosa y Néstor de la Torre, los senderos de Santorini y la universalidad de Nueva York, la amistad de Manolo Millares y la de Pepe Damaso, el ojo abigarrado de los mirafondos y la piedra de rofe negro. Por más que me esfuerzo, no logro imaginar a César en una isla museo. Solo puedo verlo en el taller. En ese hermoso taller, su isla. El volcán cultivado, la amenaza del contenedor, la Jeria se está haciendo rectilínea, se está llenando de cuadrículas. Esta es una cuestión que tiene que ver con el capital, con el rendimiento. Esta cosa rectilínea está amenazando el paisaje. Esta va a ser la nueva Jeria, el Jable, el desierto. El desierto, recuerdan, siempre está limpio. Este es el riesgo de Lanzarote. Pero es el riesgo de Lanzarote y es el riesgo de todas las islas. Que las islas se conviertan en museos, que se conviertan en una arquitectura museificada, en una vida museificada, en una vida muerta, una arquitectura muerta. Esto es lo que hay que evitar. Y el futuro es este. Me gustaría terminar con unas palabras de Boyce. Su llamada a la actividad, al hacer, es más actual que nunca. La revolución somos nosotros. Gracias.